La ausencia del libro, Nietzsche y la escritura fragmentaria, por Maurice Blachot. 1. Leer Blachot. 1. La lectura de estos dos textos presupone, por lo menos, la lectura de El espacio literario y de El libro que vendrá, ambos editados en español. Blachot no abandona sus temas, sino que vuelve a ellos desde otro círculo. Su pensamiento rechaza la línea recta. El círculo presupone estar en lo mismo, pero de manera distinta. Presupone volver al punto de partida, pero sabiendo que no hay un punto de partida, que todo comienza a cada instante. La línea recta presupone un origen y un fin, una superación del pasado hacia un futuro pleno. En tanto que el círculo avanza, cada punto es una plenitud, por lo tanto, un olvido, una supresión. Cada punto contempla todo, pero a su vez, en el vértice de la paradoja, nunca se cierra. En un lenguaje aproximado al de Blachot, podríamos decir que se trata de una ausencia de círculo, y no es una imagen. También la recta es una ausencia, pues jamás puede alcanzarse, pero se lo alcanza mediante lo propiamente ideológico. El origen y el fin no existen, se los inventa. La crítica apunta a los soportes de una concepción lineal. Tampoco el círculo puede alcanzarse, cerrarse, pero la concepción circular corrompe, destruye la metafísica de la linearidad. La obra de Blachot es una repetición constante de lo mismo. Sus novelas, sus trabajos de crítica, su filosofía, no tienen diferencia. El espacio literario es otra forma de esperando el olvido. Y esperando el olvido es una forma del libro que vendrá, o de Tomás el Oscuro, o la sentencia de muerte, de Sade y Lautréamont. Podríamos decir que se trata de una meditación acerca del lenguaje, o, para ser más exactos, de un cuestionamiento del lenguaje sobre sí mismo. Es el lenguaje, y a este nivel de generalidad podremos hablar de escritura, quien se interroga. Esta aseveración es oscura, pero no podemos dejar de atenernos a ella. Presupone las condiciones que la hacen posibles. No hay otra forma de acercarse a Blachot, sino mediante el pensamiento del lenguaje, escritura, lo cual no significa que nos encontramos frente a una obra de lenguaje, sino toda la crítica al discurso occidental implícito en el reconocimiento del lenguaje escritura. Michel Foucault, en su ensayo sobre Blachot, titulado El pensamiento del afuera, lo que equivale a marcar el descentramiento del sujeto o muerte del hombre, recién ahora sabemos que la muerte de Dios, hegeliana, es la muerte del hombre, porque Dios era el hombre. Crítica de todo humanismo. Dice que el yo hablo pone en peligro toda la ficción moderna. Leamos. Si bien la posición formal del yo hablo no plantea ningún problema que le sea propio, su sentido, pese a su aparente claridad, obra sobre un dominio de problemas que tal vez sea ilimitado. En efecto, yo hablo se refiere a un discurso que, ofreciéndole un objeto, le serviría de soporte. Ahora bien, este discurso falta. El yo hablo solo encuentra una soberanía en la ausencia de todo otro lenguaje. El discurso del cual hablo no preexiste a la desnudez enunciada en el momento cuando digo yo hablo, y desaparece en el mismo instante en que callo. Toda posibilidad de lenguaje está aquí agostada por la transitividad donde se cumple. La rodea el desierto. ¿En qué extrema delicadeza, en qué cima singular y sostenida se recogerá un lenguaje que ha de querer recobrarse en la forma despojada del yo hablo? A menos, precisamente, que el vacío donde se manifiesta la fineza sin contenido del yo hablo, solo sea una abertura absoluta por donde el lenguaje puede expandirse hasta el infinito, mientras el sujeto, el yo, que habla, se destroza, se dispersa y se expande hasta desaparecer en ese espacio desnudo. Si el lenguaje solo tiene su sitio en la soberanía solitaria del yo hablo,
entonces nada puede limitarlo de derecho, ni aquel a quien se dirige, ni la verdad de lo que dice, ni los valores, ni los sistemas representativos que utiliza. En resumen, ya no es discurso o comunicación de un sentido, sino despliegue del lenguaje en su ser bruto, pura exterioridad desplegada. Y el sujeto que habla ya no es el responsable del discurso. Quien lo tiene, quien lo afirma y juzga en él, a veces se representa en él mismo mediante una forma gramatical dispuesta a tal fin, sino la inexistencia, en el vacío de la cual se prosigue sin descanso el derramamiento indefinido del lenguaje. En resumen, la experiencia del lenguaje horroriza a la reflexión occidental, porque pone en peligro la evidencia del yo soy, y en el yo soy, lo que está en peligro es occidental, lo que está en peligro es Occidente, en la multiplicidad de sus creaciones, la cultura occidental. Decimos occidental en el sentido de sociedad capitalista. Esta experiencia del lenguaje es, precisamente, la que fascina a Blanchot. El lenguaje no es presencia, nos dice, sino ausencia. Hablando de Mallarmé, dice, las lenguas no tienen la realidad que expresan, siendo extrañas a la realidad de las cosas, a la oscura profundidad natural. Pertenecen a esa realidad ficticia que es el mundo humano, desprendido del ser, útil para los seres. El lenguaje adquiere entonces toda su importancia, se convierte en lo esencial. El lenguaje habla como esencial y por eso la palabra confiada al poeta puede ser llamada esencial. Esto significa, en primer término, que las palabras, al tener la iniciativa, no deben servir para designar algo ni para expresar a nadie, sino que tienen su fin en sí mismas. En lo sucesivo, no es Mallarmé quien habla, sino que el lenguaje se habla, el lenguaje como obra y como obra del lenguaje. Signo con un correlato ausente, diferencia donde uno de los términos está irremisiblemente ausente. Fascinación, nostalgia de la cosa plena. Signo de ruido como signo, por cuanto todo signo es signo de algo. Sí, todo signo es signo de algo, pero ese algo se difiere, es pero no es. Al menos nunca lo tenemos. Son huellas que nos remiten a otras huellas, pero nunca a una presencia. La presencia de una piedra, de un animal o de un dios, que la hayan marcado sobre la arena, huellas que se borran y surgen de su propia borradura, fugaces e inalterables. Huellas, como dice Derrida, que instauran el juego de las diferencias y de la diferencia, donde la palabra instaurar no tiene sentido de origen, porque el origen, la temporalidad, es, tal vez, la consistencia de la huella. Quiero decir que la posibilidad del tiempo implica otra posibilidad, no decible, esa posibilidad no anterior, pero que se abre, se subsume en su manifestación de temporalidad. Escribir es entregarse a la fascinación de la ausencia de tiempo. El lenguaje nos constituye, es decir, ese flujo sin origen, esa repetición inmóvil como una piedra. Novela, ensayo, filosofía, prosa, poesía, es un discurso sobre el lenguaje. En la primera página ya surge la pregunta por el ¿quién? Del habla. ¿Quién habla? Pregunta aparentemente inocente, pero que anuda todo. En primer lugar, el sujeto del habla. Ese sujeto fantasmal, fruto de toda la metafísica, como si hubiera alguien. ¿Quién? ¿Un alma? Que estuviese fuera del lenguaje y lo hablara. Luego, es la voz lo que se te ha confiado y no lo que ella dice. Pero este es un pensamiento que no debe conocerse. Conocer es destruir todo. Es un pensamiento terrible, y tan terrible es que cuestiona todo nuestro mundo, desnudando para siempre la dicotomía significante-significado-referente. Entonces, no eres tú quien habla cuando hablas. Las voces sonaban en el inmenso vacío, el vacío de las voces y el vacío de ese lugar vacío.